Vamos a dar los buenos días y la bienvenida al licenciado Luis Yanguela, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y vicesecretario de la Secretaría de Agropecuaria del PLD. Buenos días y bienvenido, hermano. Buenos días, Wilson. Gracias por la oportunidad. La oportunidad me la da usted, mi hermano. Usted sabe lo que le aprecio y sabe el potencial que usted tiene en la exposición y sobre todo la calidad a la hora de opinar. Qué bueno que está con nosotros el licenciado Enrique Rosario, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días y bienvenido. Gracias, Wilson, a ti por permitirnos a nosotros llegar a todo el pueblo. Y está también con nosotros el licenciado Fermín Sánchez, quien es un enlace exclusivo que yo tengo para las interconexiones de varios encuentros aquí. Un gran asesor, gran amigo, un gran hermano. Buenos días, Wilson. Buenos días a todos los amables televidentes que domingo tras domingo pues siguen este espacio. Para nosotros siempre será un honor y un privilegio poder estar aquí en este espacio. Y hoy acompañado de dos grandes amigos, dos compañeros que para nosotros complementan esa satisfacción, como son los dos compañeros del Comité Central, Enrique Rosario y Luis Enrique Yanguela. Excelente. Bien, hoy vamos a hablar de la situación del país y también vamos a hablar de la candidatura de Abel Martínez. Vamos a iniciar por la situación del país. ¿Cómo analizan ustedes las políticas del sector agropecuario? Luis Yanguela. Bueno, mira, el sector agropecuario que ha demostrado que nunca ha estado en la agenda del presidente de la República actual, porque siempre se enfocó en los ejes prácticamente de turismo, que fue donde más le puso énfasis, ha venido deteriorándose a través del tiempo. Cuando veníamos de una recuperación absoluta en los últimos gobiernos del PLD, principalmente los dos de Danilo Medina, donde el 85%, 87% de los alimentos que consume el país se producían en el país. Ya no es así. Entonces, por eso tú vienes día tras día oyendo las quejas, no solamente de los productores, sino de los consumidores, que son el último eslabón de esa cadena tan importante en nuestro país. Cuando te digo esto, es porque en pandemia, todos recordarán que fue algo desconocido para el mundo, una pandemia. ¿Cuántos años tenía de la última pandemia? Personas que ni habían nacido cuando la última pandemia llegó al mundo. Entonces, ¿qué hicieron los países desarrollados? Y países que tienen su soberanía y su seguridad alimentaria. Inmediatamente cortaron todas las exportaciones, porque no sabían lo que venía, ni sabían la magnitud, ni sabían el tiempo que iban a durar. Y nuestro país, yo quiero que alguien me diga qué alimento faltó durante la pandemia y qué alimento subió de precio durante la pandemia. ¿Por qué? Porque se vino trabajando el sector agropecuario en esos años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para llegar a tener seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, ahora viene este gobierno, cambia todo el esquema, entran personas a improvisar. En el Ministerio de Agricultura no hay un ápice de lo que es planificación, y cuando planifican las cosas, la planifican mal. Porque tú has podido ver que los precios de los artículos de primera necesidad han ido en aumento en detrimento para el consumidor. Y digo en detrimento para el consumidor porque los productores no están recibiendo ese aumento tampoco. Entonces, ese golpeo sistemático que se ha venido dando al aparato productivo se demuestra en los números, que lo publican muy poco y que tienen el deber y la obligación de hacerlo, pero
como saben que los números no le van a favorecer, los publican a veces hasta con 6 meses de atraso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que comienzan a hacer una serie de medidas, y sigo con tu pregunta, en el sector agropecuario, y tú viste que hace como 6 o 7 meses, cuando el pollo llegó a un nivel sobre los 100 pesos la libra, entonces se inventan que van a quitar los aranceles de 66 productos del agro para que estos pudieran llegar a mejor precio al consumidor. Nosotros, en el Partido de la Liberación Dominicana, inmediatamente sugirieron eso, le dijimos que no iba a funcionar. No iba a funcionar porque ese no era la solución al problema. Lo hicieron. El presidente hizo un proyecto de ley que se aprobó para que transitoriamente quitaran esos aranceles y se pudieran importar esos alimentos. Yo quiero que alguien me diga si el pollo bajó de precio. Entonces, nosotros estamos solicitando, lo vamos a hacer formalmente por la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, el listado de los beneficiarios de esas importaciones. Porque si los aranceles se quitaron para que el consumidor pudiera acceder al precio del pollo más barato, y no fue así, y lo que hicieron fue que los productores de pollo quebraron también, porque al sobreinventariar el pollo aquí, hubo que salir a pignorar el pollo en exceso que había. Entonces usted ve que los programas de INESPRE que se hicieron y se estaban haciendo en ese tiempo hasta ahora, toda la canasta, toda la caja que dieron eran de productos importados, no locales. Y vendidas. Y vendidas. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? Los que este gobierno siempre ha beneficiado, los importadores. ¿Quiénes son? Le estamos solicitando que lo digan. Los ricos. Antes, para traer cualquier producto agropecuario importado, se iban a una subasta en la Bolsa Agroempresarial de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ahí se determinaba qué faltaba, qué cantidad se iba a traer, cuándo entraba la cosecha del productor, y se colocaba en la bolsa para que se subastara el permiso. Entonces usted sabía quién lo compraba y quién lo traía. Y el dinero que se recaudaba en esa subasta retornaba al Ministerio de Agricultura, y con eso era que se hacían los programas de caminos interparcelarios. Y por eso usted vio que en nuestros gobiernos todo se intervenían, todos los caminos y todos los problemas. Entonces, mientras usted importa sin un arancel, para que me entiendan, entonces también venían de contrabando la funda. Si usted importa un pollo en una funda plástica sin arancel, usted no le va a cobrar arancel a la funda donde viene el pollo congelado, lo que quiere decir que entraba todo sin arancel. Entonces, cuando nuestro productor local procesaba el pollo y lo entraba en una funda, esa funda pagaba ITEVI y arancel. Entonces, caramba, fue una competencia en todo el sentido de la palabra. Y al final pasaron los 6 meses y no hubo ningún efecto positivo hacia la clase más necesitada, que es donde los gobiernos tienen que trabajar. Porque usted tiene que trabajar para las clases más necesitadas, porque para eso es que la gente vota por usted. Y entonces este gobierno ha hecho todo lo contrario. Está trabajando para los importadores, en el caso de la agropecuaria, y para los que tienen intermediación en la cadena de distribución. Ese es un malestar que hemos tenido en nuestro país. Nos queremos desarrollar en el turismo, ¿verdad? Y queremos ser competitivos en el turismo. Pero, ¿con qué vamos a alimentar los turistas? Es que, vuelvo y te repito, cuando teníamos
seguridad alimentaria, que te voy a decir, la seguridad es la producción del alimento que consume cualquier pueblo, cualquier nación, cualquier país. La soberanía es tú tener por lo menos 3 meses ese consumo asegurado. Entonces, cuando yo te digo que se producían el 87% de los alimentos que se consumían aquí, te estoy diciendo que era lo que consumíamos nosotros, lo que consumía el turismo y lo que se exportaba. Entonces, cuando usted es un gobierno que entiende que la seguridad y la soberanía alimentaria de un país te garantiza la paz social, entonces tú le vas a poner la importancia que tiene el sector agropecuario. Porque si tú te concentras en turismo y en remesas, como lo están haciendo ahora, ¿cuándo te garantiza que no viene otra pandemia y sucede lo mismo? ¿Qué van a hacer esos países? Van a cortar todas sus exportaciones y entonces nosotros, si no tenemos cómo alimentarnos aquí, va a pasar en el espejo que tú estás viendo. Pasó con Venezuela, cuando la fiebre del petróleo, Chávez en ese momento decidió que el petróleo era el oro negro, ¿verdad? Y desmembró su aparato productivo de Venezuela y se enfocó en el petróleo. Dime qué ha pasado con Venezuela. Pasó con Haití, con un mea culpa que hizo Bill Clinton cuando Estados Unidos le quitó lo poco que producían en arroz, principalmente, inundó el mercado de ese arroz, y eso lo que trajo fue más pobreza y lo que trajo fue más migración, no solamente aquí a la República Dominicana, sino a Estados Unidos también, porque tú lo buscas en un video de YouTube y lo dice y hace ese mea culpa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí si permitimos que la adhesión que hicimos al DR-CAFTA, te digo que fue una adhesión porque nosotros no estábamos en ese tratado, por eso tuve que poner las siglas DR-CAFTA, Dominican Republic-CAFTA, se añadió de último. Eso fue en el 2004 que se firmó en el gobierno de Hipólito Mejía. El padre José Luis Alemán hizo un artículo donde se dijo que no hicieron un estudio previo del impacto que iba a tener esa adhesión y esa firma, y entonces ahora usted está viendo que el sector arrocero, que tiene 33,000 productores de arroz en 1,5 millones de tareas en 2 cosechas, usted tiene que no va a poder competir, y no porque no se hizo lo correcto en los 20 años que se dieron, porque ahora mismo viene la gente a decir, pero ustedes tuvieron 20 años y la mayoría fueron los gobiernos del PLD, ¿por qué no prepararon el sector arrocero? Pero en el 2007 nosotros teníamos una producción de 6,5 millones de quintales de arroz, y hoy tenemos, al 2020, se producen 13,5 millones de quintales de arroz. No me diga que no se asumió tecnología, El doble. porque se duplicó. ¿Por qué se duplicó en las mismas áreas de terreno? Porque se invirtió en que el sector arrocero se preparara. Ahora, con lo que no puede competir el sector arrocero son con los $1,000 millones que Estados Unidos le pone a ese sector el año pasado, en el 2022. Entonces, si usted tiene unos programas de ayuda con precio piso, que cuando el precio piso a un norteamericano del arroz baja, inmediatamente hay una compensación por parte del Estado, usted tiene un seguro agropecuario que le cubre un 65% de la prima de ese seguro, y usted tiene un programa de tasa cero de préstamo a ese sector. Entonces, ni es por productividad que el sector arrocero está en este pantano, ni es por no asimilar tecnología. Es simplemente porque no se debió haber incluido el arroz en el tratado, así como muchos países de Centroamérica no incluyeron el maíz, que en esos países son su plato principal. Entonces, ahora es deber de este gobierno, ¿verdad?, tratar de renegociar, difícil renegociar bilateralmente, y si no va a tener que asumirlo unilateralmente. Es la situación alimentaria del país, tal y como tú lo defines, tiene el agravante de que el consumidor no se beneficia
porque los precios son cada vez más caros, más costosos. Pero entonces tampoco hay una política de compensación para el productor para que abarate los costos. El programa de pignoración de arroz, para ponerte un ejemplo, que ha sido el programa que le ha dado estabilidad al sector. Si usted va 15 años atrás, 10 años atrás, y usted dolariza el precio de la libra de arroz y la pone ahora, el arroz no ha variado de precio. Ese es el producto más estable. Y si tú y ustedes recuerdan, era un problema constante. En los gobiernos de Balaguer costaba un dineral porque tenía que intervenir en EPRE, entonces hacían la comercialización un tollo. Y al final tenían que invertir un dinero para resolver el problema cuando ya los productores se habían quebrado. El programa de pignoración de arroz se hizo en el 98, se comenzó a implementar en el 99, fue suspendido 2000-2004. Cuando entramos al 2004 encontramos una deuda de 1.000 millones de pesos bajo ese concepto, y se tomó, se honró y comenzó a funcionar como debiera de ser ese programa. Tú sabes lo que ha pasado ahora, en este gobierno, ahora, que por primera vez desde el 2004 a hoy tienen una deuda de 500 millones de pesos con el sector. No han pagado hace 6 meses ese sector. Entonces, yo no entiendo cómo el presidente dice que él no sabe, porque me preocupa 2 cosas. Me preocupa que él no lo sepa. Y que le sobre. Y me preocupa que le sobre. No hay gerencia. Óyeme, entonces yo dije en un programa que por favor, que de eso que le sobra, que le enviara al Ministerio de Agricultura esos 500 millones de pesos que se le adeudan a la industria arrocera para que pueda seguir esta cosecha que viene en forma normal. Y es lo que tú dices. Entonces, ¿cómo tú vas a trasladar los beneficios al consumidor si el origen del problema tú no lo atacas? Y el origen del problema parece ser, como dijo el presidente, que ellos no saben cómo hacerlo. Por desgracia. Enrique Rosario. Ingeniero. Ingeniero Enrique Rosario. Hablemos de seguridad ciudadana. Mira, el hablar de seguridad ciudadana sería tal vez lo más simple, porque eso es lo que el pueblo percibe a diario, cómo se comporta y cómo estamos nosotros. El gobierno inició un proceso que una vez no sabe si es que Chuy y el gobierno no están encaminados hacia dónde van. Comenzaron haciendo unos intercambios de las armas que le iban a recibir a todo aquello. Quisiera saber si el que tiene un arma, un delincuente, iba a ir a llevársela a ellos para vendérsela, porque posiblemente en la calle la vendieran mucho más costosa. Comenzaron trabajando con unos supuestos barrios seguros. Al parecer la delincuencia no se traslada ni se mueve, parece que es estática. Cuando todos sabemos que la gran mayoría de esa delincuencia rateril, que es la que vemos a diario en las comunidades, son pocos los que accionan en sus mismas comunidades. Sale y nosotros iniciaron una embestida contra algunas acciones no supuestos del cambio de disparo para tratar de bajar un poquito la percepción o la realidad que tenemos. Usted se va a montar en su vehículo y antes de montarse usted primero tira un panorama y verifica. Si oye un motor que viene cerca, usted de una vez retrocede, de una vez usted, vamos a decir, se asusta. Y cuando tú ves las acciones que ha tomado el gobierno, tú dices, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada día más delincuencia, mucho más agresiva, mucho más violencia. La violencia y la delincuencia está acabando. Y ellos se enfrascan a decir que estamos mucho más seguros. Trajeron una persona, un asesor, se le armó recientemente un problema con uno de los policías, de los generales que tenían un software aplicado. No han podido dar pie con bola. Se supone que el director de la policía iba a disminuir la violencia común. Seguimos las mismas. No ha habido ninguna acción de ellos que podamos decir que haya disminuido lo que es la delincuencia en nuestro país. La seguridad ciudadana va vinculada a muchas áreas como el deporte, para tú disminuirla. Ellos la tratan de manera unilateral. La parte educativa, yo quiero que me digan que bastante publicidad tienen ellos los medios, cuál es la parte educativa que ellos tienen con relación a ese tema, cuáles son las acciones deportivas que tienen. Yo dirijo un club y en 2 años todavía no he visto una bola de baloncesto ni una mallita que haya dado este gobierno.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? El gobierno carece de manera total de planificación y siempre son como unos nobles en la política, siempre andan improvisando. Y la seguridad y el país no es para improvisar. Ellos sabían la situación del país, estaba estable la situación del país, porque es verdad, la delincuencia no se va a acabar, pero sí se debe de controlar. Siempre ha habido, hay y habrá delincuencia, pero el trabajo del Estado es disminuirla a su mínima expresión, y el gobierno aparentemente desconoce cuál es su realidad, cuál es su función y qué debe de hacer para esos trabajos. En mi spot del programa nocturno, Las cosas como son, yo sostengo que la delincuencia es una industria y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Desgraciadamente, aquí en Dominicana, y en eso tenemos que hacer un mea culpa, yo soy un PLDista y el público lo sabe y ustedes lo saben, nunca he negado mi condición, pese a ser también un crítico cuando hemos tenido que serlo. Porque nuestro compromiso en la comunicación de esa puerta hacia acá es con lo que entendemos. Y ciertamente hemos sido responsables a nivel histórico en cuanto al manejo de la delincuencia, porque la delincuencia es un asunto conductual, ¿verdad? Es un asunto conductual. Y situacional, aparte de la conducta, yo te diría, Wilson, interviene básicamente la conducta humana. ¿Y quiénes son los especialistas de la conducta humana? El psiquiatra, el psicólogo, el sociólogo. ¿Y qué participación han tenido esos profesionales en la lucha contra la violencia y la criminalidad en la República Dominicana? Pese a que nosotros lo hemos sugerido en innumerables veces, tanto a nuestro pasado gobierno del PLD como a este mismo gobierno. En nuestro gobierno del PLD lo hacíamos de manera directa, lo hacíamos por aquí y también lo hacíamos de manera directa. Y nunca se le ha prestado la suficiente atención a ese tema. Ahora bien, jugar con la conciencia de la gente, jugar con el pueblo, ofreciendo un plan Giuliani para terminar con la criminalidad y la delincuencia en 3 meses de gobierno, se constituye en una estafa, porque se le ha vendido un producto con una idea que luego el producto no responde a esa expectativa que se ha creado. La delincuencia y la criminalidad siguen sus altos cursos. Queremos un país turístico, ¿verdad? Que vengan muchos turistas, pero podrán venir turistas cuando vean las estadísticas. Los turoperadores podrán recomendar a República Dominicana como país turístico. El turismo es más que la entrada y salida de gente a un país. Es mucho más que eso. Y aquí es muy poca la inversión que se hace en ese sentido. La delincuencia y la criminalidad siguen su agitado curso y no vemos un pare ni una política de Estado. Nosotros, por ejemplo, nos preocupa grandemente que aparte de la cantidad de delitos, también vemos la calidad de los delitos que se cometen y la calidad de la violencia que se comete. Y en esto no se presta la suficiente atención. Fermín Sánchez, licenciado Fermín Sánchez, hablemos de seguridad social. Yo quisiera también, Wilson, Ok. Aportar algo ahí en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Recordamos que el actual presidente de la República ofreció una transformación policial, ofreció un incremento de salario, ofreció lo que fue una policía especializada para lo que es el maltrato a la mujer, ofreció unas casas de acogida en todos los municipios cabecera de las provincias, y todo esto se ha quedado en simples promesas, que iba amarrado esto con el supuesto plan que tenía, que en el primer año iba a bajar el 50% de la criminalidad y todo lo que era la violencia, incluyendo la intrafamiliar, y que al día de hoy todos los indicadores y todos los números están de manera más alterado y mucho peor de lo que tenemos. La pregunta que me hace en términos de la seguridad social, pues este es un tema que en los últimos días incluso hemos visto
como el gobierno se lava las manos ante el reclamo justo que tiene el Colegio Médico Dominicano, de que está abogando porque se le incremente lo que es el pago por servicios prestados a las ARS. Es bien sabido que la sociedad en sentido general está reclamando de manera ferviente con lo que es la modificación de la ley 8701, que es una ley que en su momento se vio desde un punto de vista, pero al día de hoy, ya 20 años después, vemos que la población, que es la que paga lo que es la seguridad social, la población al fin y al cabo no obtiene esos beneficios que están contemplados o que deberían estar contemplados por la ley. El ciudadano paga por ley una deducción de su salario que debe ser pagada en la tesorería de la seguridad social y después pagada a las administradoras de riesgo de salud y asimismo a la administradora de fondos de pensiones, y que cuando va a un centro médico, entonces también tiene que pagarle una diferencia a esos médicos, porque el pago que se le da a esos médicos desde la administradora de riesgo de salud, pues realmente no representa prácticamente nada. Monto puesto de hace muchos años y que se vienen agregando valores al cápita, como sucedió ahora recientemente, de que los reclamos que hace el Colegio Médico Dominicano, a quien paga la culpa finalmente es el ciudadano, que se le pone a pagar más a lo que es la parte de cuota, en este caso el cápita, que tiene que pagar para fines de poder cubrir algunas de las necesidades. Realmente el gobierno hizo una promesa de que en los próximos días de gobierno, cuando llegó, se iban a afiliar unos 2 millones nuevos de personas al régimen subsidiado. Al día de hoy todavía no se han alcanzado los 2 millones, ciertamente se ha incrementado, pero no ha alcanzado los 2 millones que él ofreció en su primer año de gestión, y ya vamos al tercer año de gestión. Lo que quiere decir que en términos de promesas, este gobierno es muy bueno en ofrecer cosas, ofrecer y decir que tiene planes para todo, pero que cuando se revisan los números, como decía el compañero Luis, tú revisas las datas que por obligación deben de subir en los perfiles de todas las instituciones, dado por ley, la ley de libre acceso a la información, y cuando tú revisas, pues la última información que está en línea es la de los últimos 6 meses. O sea, tienen 6 meses que no actualizan la parte de esas informaciones cuando tú revisas. Y eso se da no en una institución, en la parte agropecuaria nada más, sino que se da en todas las instituciones del Estado. Yo tengo una visión fatalista en estos momentos sobre el futuro de la seguridad social. Y me atrevo a decir que ojalá, que la seguridad social no perima en manos del presidente Luis Abinader. Porque el mayor problema que tiene la seguridad social ahora mismo es gerencial, más que financiero. Que el gobierno debe ser el interlocutor entre el colegio médico, empresarios. Es que el gobierno es quien preside el Consejo de la Seguridad Social. Él lo preside, así es. ¿Verdad? Lo preside a través del ministro de Trabajo. ¿Y qué sabe Miguel de Camps de Seguridad Social? ¿Qué sabe Carolina Serrata, directora de la DIDA, de Seguridad Social? Sergio Guzmán, hijo de mi gran amigo, una persona muy capacitada a nivel teórico, ¿verdad? Pero a nivel práctico es un desconocedor del manejo de la seguridad social, porque el que se pone a estudiar la ley de seguridad social en la República Dominicana no la concibe a la luz del ejercicio de la misma, porque se ha manejado de una manera irresponsable, y todo lo que me molesta, hago una resolución como curva y se ha llenado de parche. Una ley que es buena de origen, porque nuestra ley es buena de origen, pero la cantidad de parches que se le han colocado la han distorsionado. No es posible que a un médico se le esté pagando por una consulta lo que se le paga a un barbero. 300 pesos me parece. 500 pesos, 300 pesos, lo que se le paga a un barbero. Y
el oficio de barbería es un oficio digno. Lo digo porque un barbero no invierte lo más mínimo para su preparación, diferente al médico, que es un sacrificado, no invierte tanto, ¿verdad? Pero aquí un médico paga el mismo impuesto que un burdelero. Es decir, no hay una compensación desde el Estado. Aquí no hay seguridad social. Aquí hay un seguro masificado de salud que dista mucho de la seguridad social. Eso es. Un gobierno totalmente indiferente que, viendo que las ARS no están dando el servicio por la huelga médica, pero se sigue aportando a la seguridad social. Lo siguen cobrando todo igualito. Lo siguen cobrando. Entonces, cuando usted cobra por un servicio que usted no presta, ¿cómo se llama eso? Robar. Eso es estafa, exactamente. Ahora bien, si nos vamos a el sistema de pensiones, la debilidad de nuestro sistema que ahí sí yo le advierto una debilidad fuerte a la ley, y la he discutido con varios amigos, la descalifican porque no hay fondo. Porque de la seguridad social se piensa mucho en la visión rentista del negocio, no en el concepto social de la seguridad que tiene que dejar la rentabilidad a un lado, porque no estamos hablando de plátano, estamos hablando de la salud de una población. ¿Qué pasa con esto? Que la seguridad social es bipartita, paga el empleado y aporta el empleador. Y el Estado dominicano, el gobierno dominicano, al que yo le aporto el Producto Bruto Interno con mi fuerza de trabajo, al que yo le aporto al fisco con el pago de mis impuestos, no aporta nada para mi seguridad social. Y por eso es que el sistema de seguridad social no nos garantiza una pensión digna, porque la parte que debe poner el Estado dominicano está totalmente ausente. La ley demanda una modificación en ese sentido, pero nuestros senadores y diputados en Belén con los pastores. Déjame decir algo ahí, Wilson. Fue una de las promesas que hizo el presidente Luis Abinader cuando habló de que habían en carpeta unas 11 reformas, reforma tributaria, reforma policial, reforma a la ley de la seguridad social, reforma a la ley de hidrocarburos para conocer la estructura de costo de los combustibles. O sea, 11 reformas que prometió y esa estaba incluida. Al día de hoy son mayoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se conoce al día de hoy la modificación o la solicitud para la modificación de esta ley que realmente la población está demandando que se modifique? Porque nuestro país no tiene diputados ni tiene senadores. Los ciudadanos no tenemos ni diputados ni senadores. Los diputados y senadores son los de los sectores de poder y del gobierno. Las propuestas que hace el gobierno pasan derechita, ¿verdad? Y la aprueban. Las que hacen los sectores de poder, los sectores económicos sobre todo, eso se aprueban seguido. Pero las del pueblo, como no tienen representantes en el Congreso, pasan inadvertidas esas necesidades. Y es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Se habla del seguro subsidiado, pero no le entran el pico al mixto. A ese no se le entra el pico. Que está contemplado por ley. Que está contemplado por ley. Es decir, se está hablando de una reforma a una ley que ha sido violada y que no ha sido aplicada en lo más mínimo. La ley de seguridad social. Entonces, ese es uno de los graves problemas que tenemos como nación ahora mismo. No, y se burlan porque tú recuerdas hace como un año, que supuestamente no había una rentabilidad y comenzaron a debitar de lo que ya el usuario, o sea, de lo que se aporta, el aportante tenía. Sí, entonces, ¿por qué la AFP no suma todo lo que se ha ganado, ¿verdad? Y absorbe. Entonces, ¿qué hacen? No, yo no puedo modificar ese número mágico que yo tengo. Entonces, por eso tú ves que ya es un negocio con el administrador de fondos de pensiones que están accediendo no solamente los bancos, sino los grandes grupos, porque es un medio para colocar ese dinero y ganar mucho. Claro. Y cuando tú miras los estados financieros de esas instituciones,
reportan unos ingresos anuales exorbitantes. No, bárbaro. Y cuando 7, 8 mil millones de pesos de beneficios. ¿Producto de qué? De la especulación, de la carestía. Claro. Y cuando tú vas y verificas lo que tú tienes acumulado, lo divide, porque ellos también tienen algo. Y es que ellos le desean una larga vida a uno, porque el cálculo lo hacen prácticamente en función de 102 años. Yo quisiera durar los 102. Cuando tú verificas, nos vamos a retirar los 65, 66, y quieren aumentarlo ahora. Y tú divides lo que tú tienes acumulado. Nosotros ya estamos haciendo una relación matemática. Y me andaba el sueldo mío como por 10 o 12 mil pesos mensuales, cuando ahora mismo no es forma humana de tú vivir con 10 o 12 mil pesos. Yo quiero saber, cuando uno entre en edad, que vengan los achaques, que venga a comprar todo eso, cómo tú vas a sobrevivir con 10 o 12 mil pesos si tú ahora generas 100 mil y no puedes sobrevivir. ¿Cómo tú sobrevivirías con 12 mil dentro de 20 años, que me tocaría a mí 22, 23 años retirarme? O sea que es un robo por todos los lados. Y ellos se comprometieron con llevar a cabo esas modificaciones. Y empezaron, porque ellos comenzaron y armaron el Centro Económico Social, me parece, que llevaron a cabo, iniciar esas reuniones, y de una vez comienza por la más difícil, y se paralizaron todas las reformas, las 11 están prácticamente paralizadas, las sacaron de ahí. ¿Por qué? Es que sencillamente el beneficio no es para la población. Eso es cierto. Aquí no puede haber una ley de seguridad social divorciada de una ley del envejeciente. Y nuestra ley de envejeciente la tenemos ahí para cumplir con un cotejo, como aquí se hacen en las estadísticas. Nos encantan los cotejos, ¿verdad? Y por eso tenemos esa ley ahí. Pero, por ejemplo, en Centroamérica, yo voy a comprar un antihipertensivo, me sale a un precio X, mucho más barato que aquí, porque el país más especulador en materia de medicamentos es República Dominicana. Aquí que está la más alta especulación. Y se va a seguir aumentando, porque he notado mucho un oligopolio, fundamentalmente en la distribución de los medicamentos. Sí. Prácticamente las farmacias que eran propietarios de los mismos pueblos, ya viene una red, o hay una red bien amplia en el país entero, y tú verificas que las farmacias son las mismas en el país completo. Son las mismas. Son las mismas, pero la farmacia es el negocio menos jugoso cuando se habla de medicamentos. Sí, pero ahora para yo distribuirlo, el costo de distribución, tú que eras visitador sabes, que ahora ellos sencillamente lo van a colocar en sus farmacias. Hasta menos empleados necesitan. Hasta menos empleados, ciertamente, pero el negocio de la farmacia, tú lo puedes observar, por ejemplo, lo que era la farmacia San Pedro, ¿verdad? Sí. Tú le estás viendo del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, correcto. Todo el tiempo. Toda la vida. La de Pewdie, todo el tiempo, del mismo tamaño, toda la farmacia. ¿Por qué? Porque tiene un capital regulado a un 30%. Le bajan un 10%, que te descuentan cuando tú vas, por asuntos de competitividad, que ellos ganan un poquito más también, porque al comprar volúmenes, tienen unas ofertas de los medicamentos y por ahí logran compensar, ¿verdad? Por eso tú ves un crecimiento estándar. ¿Pasa así con los centros médicos? ¿Pasa así con los laboratorios que hoy sale el dueño con 4 medicamentos a promocionar y a los 5 o 6 años ya tiene un emporio? Porque este país se permite la especulación en materia de medicamentos. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, en el caso de Centroamérica y el Caribe, que tienen las mismas características nuestras, tú vas a observar de que si va un envejeciente a comprar un medicamento a la farmacia, automáticamente tiene un 40% de descuento. Aparte de que es más barata que aquí, aparte de ser mucho más económica, te descuentan un 40%. Una ley de envejeciente. Pero ese envejeciente va al supermercado y tiene cupones. Es decir, una ley de seguridad social que verdaderamente esté amparada en una ley del envejeciente para que pueda ser sostenible. Porque cargando con los costos, lo mismo que decía, por ejemplo, del sector salud, yo no concibo que un médico pague los mismos impuestos que paga, y escúchame el término, un burdelero. Y muchas veces el burdelero puede coger y desviarlo, no pagarlo, los impuestos, pero el médico no tiene que pagar.
el metro de construcción más caro lo tiene que pagar un médico en un consultorio. Voy a comprar un consultorio. Muy costoso. Tiene un consultorio, anda aproximadamente por 30, 32 metros cuadrados, y dependiendo, inclusive ahí te va a costar el metro en función de dónde te lo voy a comprar. Exactamente. Porque en una clínica sin ánimo de menospreciar, pequeña, vamos a llamar, un consultorio te va a valer a ti 6, 7 millones de pesos. Si tú sigues aumentando la categoría en los centros médicos, va a seguir aumentando a sí mismo. ¿Y a quién le sacan eso? A los usuarios. Correcto. A los usuarios. Y los médicos se ven en la necesidad de adquirirlo, porque no sería... Claro. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo laboran si no lo adquieren? Exactamente. Si no te somete al sistema, te queda fuera. Te queda fuera. Exactamente. 6 millones de pesos por 30 metros en cuadrados. todas las cadenas el que paga siempre es el consumidor. Sí, Porque sí. ¿a quién transfiere el consumidor? El problema no lo puede transferir a nadie. Ya ahí Pero termina el la Estado- cadena. Pero el Estado Termina. empieza a regular para que no se permita la especulación, porque el problema no es que siempre lo pague el consumidor final, sino que el consumidor final termina pagando la especulación, termina pagando la carestía de un sector, sobre todo de un alto componente social, como lo es la salud. Ahí es donde radica el mayor problema. Que se permita como gobierno, como Estado, la especulación. Que tú veas que, por ejemplo, esa cámara, tú la pasas por aduana, por pieza, y la reportas, y cuando tú vienes a ver, por esa cámara tú la reportas en $300, sin ningún valor agregado, la ensambla, y te aparece en una tienda por $2,000. Y entonces, el gobierno la registra en aduanas, el gobierno la registra en la DGI, el gobierno apadrina la especulación. Mira, yo tengo un hermano que tenía bastante tiempo viviendo fuera del país y tenía una tienda en Estados Unidos. Entonces fue a comprar un hamper de ropa. Y él, cuando verifica el precio, algo pequeño, andaba cerca de 2,000 pesos, 1,000 y tanto. Él le dice, pero comprarle, nosotros ya lo compramos en la tienda allá a China y aquí también lo compran. Y eso no excedía los $11 para adquirirlo. Sin embargo, esos $11 aquí, que serían, qué sé yo, 500, 600 pesos, tú vas a comprar, valía 1,800 pesos. 1,800 pesos, el mismo artículo, cuando se supone que también nosotros lo adquirimos en el mismo lugar, en la misma parte, que lo adquieren ellos en Estados Unidos, lo adquirían. Y sencillamente el Estado no hace absolutamente nada con relación a ese tema. Por eso nosotros tenemos una economía tan costosa en la República Dominicana, una economía de ricos, que no está al alcance de las grandes mayorías. Lo que se promueve las desigualdades, y como no tenemos estudios, no podemos determinar todo lo que provoca esas desigualdades, pero sí sabemos el gran malestar que tenemos como país de no tener seguridad en ningún sentido. Un gobierno que le rinden los cuartos, Luis Anguela. Un gobierno que me preocupa, que les rinden y que no sabe cómo. No sabe por qué. Está Le sobra, ausente. le sobra. No, que no sabe por qué, porque le está rindiendo, porque no está invirtiendo. No hay políticas públicas. Pero Es la inversión más baja en políticas públicas Vemos que hemos constantes tenido. a través del inauguraciones. Inauguraciones. Cuando tú puedes ver lo que inaugura el presidente, y es fácil, tú puedes determinar el crecimiento, perdón, en el área constructiva. Un presidente que te inaugura por tramos, por parte de las cosas, el pueblo tiene que ser, y es inteligente, es porque no está completo y no lo han hecho ellos. Inauguraron ahora un tramo en la ecológica, un tramo, pero ya más del 50% estaba hecho. Vinieron aquí el 26 y desde el parque inauguraron un liceo, que Elvido Lora, que queda acá en el Ciruelillo, de nuestro amigo Elvido Lora, bien merecido el nombre. Pero cuando ellos llegaron al gobierno, ya ese liceo tenía más del 95% construido. Te inauguraron uno en Los Rieles, allá abajo, en Los Rielitos, como decimos. En el 2020-19 estaba prácticamente con un 90%. Es más, y está funcionando Infotep, que es mi zona, el Ciruelillo. Inauguraron y trabajaron Infotep con más de un 95% hecho. Porque les recuerdo al pueblo que el PLD, el último año, en el año 2020, por la pandemia, prácticamente no se pudo llevar a cabo las inauguraciones que se requerían hacer. Un gobierno, un presidente que se para
a inaugurar un parador fotográfico en San Pedro, La Romana. Ustedes tienen que entender la cantidad de obras que tienen que inaugurar, que se comprometieron con entregar al hospital una parte, no lo entiendo. No entiendo cómo tú entregas un hospital, y ustedes que son del área de salud, por una parte le voy a entregar en diciembre. Estamos en febrero, todavía no han dicho nada, pero aún no entiendo una parte. ¿Qué ha pasado con la circunvalación? Ya la Cañada Grande está paralizada. Parece que nada más era el cruce de la Libertad que iban a hacer. ¿Qué ha pasado con el puente de Ugamba? Y que me digan dónde han pegado un blog aquí en este gobierno. Inaugura. Te va a inaugurar un tramo de asfaltado. La autopista Duarte, ustedes van a ver hoy, y de aquí hacia adelante, cada vez que hagan 1 kilómetro o 2 kilómetros, lo van a inaugurar. Porque se supone que la obra es la autopista o la carretera Duarte completa. No es 3 kilómetros ni 4. Entonces no tienen nada que inaugurar. Nada. Y lo que han ido inaugurando fue lo que le dejamos con un 95. Y no tienen ni siquiera la responsabilidad, la dignidad y el decoro de decir, hemos culminado la obra, este liceo lo encontramos en tal etapa, lo estamos entregando, lo estamos culminando. No, lo vende la idea que, porque hacia afuera los macorizanos lo sabemos, pero el que vive fuera de San Francisco ve esa inauguración de esos liceos y dice, wow, este gobierno inauguró 2 liceos en San Francisco de Macorís. Lo mismo cuando uno ve cosas de afuera, de otras provincias, uno cree, algunos creen que lo culminaron ellos. Denle seguimiento, verifiquen en qué etapa estaba eso. Quien lo cree el que no conoce lo que es esta gestión de gobierno, porque para complementar esa parte que dice el compañero Enrique, cuando este gobierno asumió el Estado, pues dijo que una de las fórmulas que tenía para minimizar lo que era la crisis económica que estaba en ese momento fruto de la pandemia, era precisamente el fortalecimiento a lo que era el sector construcción y la parte agropecuaria. Ya el compañero Luis Yanguela te dijo todo lo que se ha podido ver en la parte agropecuaria y en el sector construcción, decirte que la inversión pública en temas de infraestructura más baja que ha tenido la República Dominicana en los últimos 20 años ha sido ahora. Entonces un gobierno que se compromete con una cosa y que finalmente los resultados que se pueden ver son completamente diferentes a lo que es. Ciertamente el inicio de obras nuevas en esta gestión de gobierno ha estado, bueno, es lo mismo que, por hacer una comparación, la alcaldía de San Francisco de Macorís, que es algo similar. Siempre le andamos alegando la responsabilidad que la pandemia, pero lo que se evidencia es que el gobierno en sentido general no maneja las estructuras de ejecución del Estado cada vez que tienen que someter un proceso de licitación para fines de desarrollar una obra. Han pensado incluso en modificar esa ley, que era una ley que ellos tanto criticaban, que el PLD supuestamente la violaba, pero te ejecutaba, te trabajaba. Entonces la ley 340-06, que ha sido un dolor de cabeza para todos, porque no saben cómo desarrollar un proceso de compra y darle salida. Entonces ha sido una dificultad, tanto para las obras como en sentido general, desarrollar los planes que ellos dijeron en su programa de gobierno que iban a desarrollar. Y cuando tú verificas esta parte de que tú dices, me parece que andaba por un 12% la inversión en obras que pudieran retornar beneficio al Estado Dominicano en la parte de construcción, porque donde sí ha aumentado mucho la inversión de ellos en la parte de publicidad. La parte de publicidad, ahí ellos son muy especialistas en esa parte, porque anteriormente ellos cuestionaban y criticaban de manera constante la supuesta bocina del pasado gobierno, pero ellos invierten mucho más que el pasado gobierno en la parte comunicacional, en la parte de publicidad, y ahí ha crecido, en la única parte que podemos decir. En todas las demás lo ven por debajo, por eso les sigue sobrando el dinero, porque no invierten. Si invirtieran, no les sobra absolutamente nada. La circunvalación está prácticamente paralizada. Está paralizada, entonces
de qué estamos hablando de inversión. Lo único que han hecho fue mantener la trocha, que fue lo que estaba abierto cuando llegaron ellos al poder. Ni siquiera Movimiento Tierra están haciendo ya, ni siquiera la han llevado al nivel de la cota final. O sea, los otros días nosotros transitamos por ahí y no vemos ningún tipo de avance. Y cuando tienen 2 años ya, 2 años. 3 años entonces, ya de gestión casi. Y el ayuntamiento lo propio. Dime cuáles son las obras que ha hecho. No vamos a decir este alcalde, este es el que estaba, el PRM, que es lo que han hecho. Yo digo que una gente mencione una obra de infraestructura cuando Fermín, que es regidor, sabe que ha manejado en este año prácticamente 1.000 millones de pesos, ha manejado el ayuntamiento municipal. Algo más. Algo más. Y tú calculas un 30%, 35% de inversión, ¿verdad? Para la parte constructiva. Estamos hablando de casi 350 millones de pesos. Yo quiero que me diga el pueblo franco macorizano, ¿dónde están los 350, 400 millones de pesos que debió haber invertido este alcalde y que debió haber invertido el alcalde anterior? Quiero que me lo muestren. Y se habla de transparencia, porque a los alcaldes les es muy fácil hablar de transparencia. ¿Por qué? Yo soy transparente con la ley y cumplo lo que me dice la ley. 35 de inversión pública, esto por aquí, perfecto. Pero me voy a meter un poquito... Ahora bien, escúchame, ahora bien, ¿y los arbitrios? ¿Por qué no son transparentes ahí? No, ni lo van a hacer. Ok. Pero me voy a meter un poquito en lo de Fermín, porque ayer estuve en un programa y me tocó con el alcalde. Entonces, él anunció que tenía 3 grandes obras, que era, textualmente, ¿verdad? Lo voy a decir, la plaza de productores. Pero te voy a decir por qué lo corregí. La ampliación, no, el mercado y la ampliación del cementerio de Getsemaní. Yo le corregí que no era una plaza de productores, porque los camiones que van allá son intermediarios, no productores. Son intermediarios que le compran a los productores y van y lo venden. Exacto. Ahora bien, también le dije que esperaba que en esa plaza quedaran productores para que le vendieran a los intermediarios y pudiera ser efectiva, porque como vamos ahora, no vamos a quedar productores. Pero fíjate bien, este gobierno que tenemos ahora se pasó todo el gobierno pasado criticando todo lo que hacíamos. Hicieron una crítica a Punta Catalina terrible. Y hoy disfrutan. ¿Hace qué tiempo tú no oyes ya esa crítica a Punta Catalina? Y el funcionamiento. ¿Por qué? Porque ha funcionado. ¿Tú sabes lo que pasó? Sí pasó que no hicieron una licitación de carbón a tiempo, cuando tenían que hacerla, ¿verdad? Y entonces tuvieron que comprar un carbón de emergencia con un 30, un 40% más de Exacto. costo. Falta de planificación. Los pasaportes, que ustedes han visto el desastre que ha habido con las libretas de pasaporte. Eso es ridículo, eso Tú es vas- ridículo, eso es pero ridículo. ¿por qué fue el problema? Lo viste que salió ya. Una licitación que anularon por las razones que tú quieras. Entonces, todos los préstamos que se criticaban antes desde el Congreso, sus congresistas, resulta, y viene el caso, que en estos 2 años y medio han tomado más dinero que en los últimos 8 años de nosotros. Y le está sobrando el dinero. Mi preocupación, Pero siguen cogiendo prestado. mi preocupación es que el dinero lo tienen guardado y han tenido que coger prestado para honrar los intereses de esos préstamos. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso, es eso, porque eso va a pasar factura. Eso va a pasar factura. Entonces, yo no entiendo cómo aquí se está hablando de una reelección, porque usted no reelige nada que esté mal. Usted no reelige nada que esté mal. ¿Y cuál va a ser la forma más fácil de comparar este gobierno con el que estaba anterior? Entonces usted nada más tiene que comparar y usted puede hacer la comparación que usted quiera. Y ahora mismo las condiciones son muchísimo más adversas que lo que teníamos en el gobierno pasado.
Una política completamente errada, Wilson. La parte de acudir al financiamiento simplemente para decir que como meta tienen la más alta cantidad de dinero en reservas. Una estupidez tener dinero guardado pagando altos intereses. También debo decirte, Wilson, una de las partes que prometió este gobierno, que en sus 4 años de gestión iban a poder contar con unos 600,000 nuevos empleos. Cosa que al día de hoy, cuando tú revisas los números, data incluso, viéndolo de los mismos organismos oficiales, de la Tesorería de la Seguridad Social, vemos que al día de hoy tenemos 56,000, 57,000 nuevos empleos formales inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social, pero cuando tú mides esos 56,000 y lo mides en la media de los últimos 8 años de crecimiento que ha tenido la formalidad de los empleos en la República Dominicana, ve que eso representa quizás un 30% de lo que es esa media, que ha sido unos 150,000 empleos formales que cada año vienen incrementándose en lo que es el sistema formal de la República Dominicana. Desde el año 2019 hasta la fecha, 2022, finales del 2022, tenemos unos 50 y tantos mil nuevos empleos. Claro está, se han recuperado los empleos perdidos por causa de la pandemia, pero que este gobierno se comprometió con desarrollar unos 600,000 nuevos empleos y que al día de hoy no vemos cumplida esa promesa. Sobre todo aquí en nuestro pueblo San Francisco de Macorís, que tanto se habló de la readecuación de la zona franca industrial nuestra. San Francisco de Macorís no ha sabido ni siquiera catalizar la gran cantidad de circulantes que hubo meses atrás con la incorporación de nuevas tiendas en la salida a Santo Domingo, porque no hay una política de Estado tendente a que los pueblos se beneficien de su propia economía. Aquí prácticamente el sector fuerte es el sector construcción, ¿verdad? Y tenemos muchos problemas también. El sector construcción. ¿Qué pasa con el sector construcción? Mano de obra cara y haitiana, sí, que no gastan su dinero aquí. La compra de los materiales cara en Santiago y en Santo Domingo, que tampoco lo compran en la ferretería de aquí. Pero los apartamentos queremos vendérselos a los franco-macorizanos. Mira, la parte, ahí mismo, la parte de construcción, sí es bueno aclararle en sentido general. Hablamos de la mano de obra haitiana, que es la mano de obra menos calificada que tenemos, o que teníamos, porque ya los haitianos son albañiles, antes eran nada más ayudantes, son albañiles y hacen prácticamente el mismo trabajo que el dominicano en la parte de la obra gris, que es donde más se emplea la mano de obra haitiana. Pero es bueno hacerle saber que ellos cobran lo mismo, porque hay un sofisma del dominicano, por lo menos en Macorís, provincia de Duarte. La mano de obra haitiana cobra lo mismo que la mano de obra dominicana. El ayudante te va a cobrar 1.200 pesos, dependiendo el tipo de ayudante, y así de manera sucesiva. ¿Qué pasa con la construcción? La gran mayoría de los materiales se compra una gran parte acá, pero caemos lo mismo. Para yo poder ser competitivo, muchas veces podrá haber algunas empresas, por el oligopolio que hay, que en vez de comprar el cemento acá, a una de las ferreterías, es posible que tenga la posibilidad de almacenar o de comprar un volumen grande para tú poder abaratar los costos y tú poder también dar el servicio de la parte de la construcción. Cuando se ha disparado todo el doble, nosotros dejamos el cemento a este gobierno a 260 pesos, estamos hablando de 500 pesos. Le dejamos el acero próximo a 30,000 y pico pesos, el atado 40, 75. Anda ya por 77, 80. Le dejamos la arena a 750 pesos metro cúbico y la grava procesada. Estamos hablando prácticamente de 2,000 pesos. Entonces, el porcelanato chino, que era el más barato, que decíamos que era lo más económico, uno se lo da a 400 y pico pesos. El metro cuadrado, 500 pesos, anda por 1,000. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno? Hablamos de la especulación. Una vez yo conversaba con un amigo del PRM y él me decía de las exportaciones. Y yo le decía, bueno, es que el cemento no se exporta. El clinker, que es la materia prima, todo es aquí del cemento. ¿De dónde traen la grava? ¿De dónde traen la arena?
El acero se exporta y se confecciona aquí. Entonces el grueso del material no se exporta. Y está porque se dice, bueno, exportamos el acero. Vamos, el acero va a aumentar por el flete. Pero el flete volvió y bajó. Ya bajaron los fletes. ¿Qué ha bajado de los materiales? ¿Qué se ha hecho? La pintura se llama cara. Un galón de pintura andaba por 450, 500 pesos. Anda por 1000. La misma que andaba hace 2 años, 450 pesos. Entonces, ¿de qué estamos Y el tarro, hablando? 7,000 pesos. 7,000 y pico y 8,000. Y si tú quieres comprar un poquito más de calidad, se te va a disparar mucho más. 10,000. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? El Estado está para controlar esa inflación, está para controlar la especulación. Y decía Luis, a mí el único precio que yo manejo bien de la parte agropecuaria es el arroz. Porque el arroz tiene 20 años, 25 pesos máximo la libra. 25 y 30. Sí, y ahí pues, se ha quedado siempre, inclusive en el periódico que nunca tuvo más de 25 pesos. No, no. Una Un libra buen de arroz, arroz, 20, buen arroz. entre 18 y 22, 23 pesos. Pero después todos los productos están en el doble. Un galoncito de aceite que costaba 3,5 cuesta 700. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El pueblo no es pendejo. No es ningún pendejo. La falta de planificación, sobre todo, es lo que más nos afecta, la improvisación que se tiene. Y un gobierno de doble moral. Sobre todo. Sobre todo. Porque tú tienes un gobierno, lo digo con toda responsabilidad, que te inicia la construcción de un muro en la frontera. Hace un bulto. ¿Verdad? Un bulto Un bulto. de mal gusto. Mira con qué se destapa. Sometiendo un proyecto de ley cancerígeno. Es que eso es una agenda, Wilson. Eso es una agenda. Ahí, Eso es una agenda. ahí quería caer. En esa agenda del Departamento de Estado que Claro. aquí se quiere cumplir al pie de la letra para resolverse Claro. su problema. Y para mí, ese sometimiento de ese proyecto es el costo de la reelección que Sí, tiene pero que pagar. lo que sucede es lo siguiente. Aunque sea una agenda, hablamos de la doble moral. Van a los organismos internacionales, el canciller, le entra, defiende a capa y espada al país. Va el presidente y dice, Haití no podemos resolverlo nosotros, tenemos que hacerlo los organismos internacionales. Todo eso ellos lo discuten. Haciéndole creer al pueblo que están defendiendo a nuestro país y entonces vienen después. Pero ¿de dónde comienza eso, señores? Desde que este gobierno comenzó, yo he venido advirtiendo una peligrosidad. Y es con el atentado contra el poder del símbolo. ¿Recuerdan ustedes la marca Ciudad? El papelazo que hizo presentando un plagio. Sí, el sí. propio presidente de la República. Una ridiculez. Marca país. Sí, la famosa marca país. Pero si tú te pones a observar donde el presidente se paraba antes, se veía la institucionalidad de la República Dominicana. Hoy donde el gobierno se para, ¿qué línea gráfica tú ves? La cúpula del Palacio Nacional. Pero se destapan haciendo unos benditos logos como el de la hecho en República Dominicana Sí, esta claro, semana, que yo no he visto un marco una ridiculez más grande que esa de hito, Y lo lanzan ellos. y lo lanzan. Una distorsión. Pero tú no ves la imagen de República Dominicana reflejada en nada. Entonces, esa es una agenda muy bien llevada, muy bien guiada, porque lo que se pretende es eso. Que no la pudieron implementar en los gobiernos del PLD. Ni en los gobiernos de Balaguer tampoco. Tampoco. No lo pudieron implementar porque no es desde ahora que están en eso. Y porque había No, sí, no, no, un presidente, no, porque había un presidente identificado con su pueblo y sabía que una agenda como esta, aunque se le quisiera imponer un tema de esta naturaleza, se iban a encontrar de frente a un presidente que velaba por los intereses del pueblo dominicano. Decirte, Wilson, que este gobierno es evidente que quiere darle cumplimiento a esa agenda, pero es precisamente para incluso ver la manera de seguir acudiendo a esos financiamientos que él acude cada cierto tiempo, basando el aval de esos financiamientos en las buenas relaciones que tiene por ir cumpliendo esas agendas. Pero, y en los gobiernos del PLD, nuestro aval principal para fines de nosotros ir a esos mercados a vender los bonos, como todos los gobiernos lo han hecho, era precisamente la calidad de la economía de la República Dominicana y la calificación que teníamos como país, que en los últimos años se ha visto degradada
por esta gestión de gobierno. Pero algo que no se advierte muchas veces en los préstamos es la carestía de los mismos. Porque esos préstamos no pertenecen a organismos multilaterales. Es decir, nosotros no estamos negociando con los organismos multilaterales, con el FMI, con el Banco Mundial. Porque eso nos piden una tasa de retorno, eso nos piden a nosotros seriedad en la inversión. Calidad del gasto. Calidad del gasto, sobre todo. Reformas fiscales. Reformas, exactamente. Y te imponen como Estado en qué y cómo tú debes gastar ese dinero. Pero aquí hubiera sido preferible una reforma fiscal, porque la han entrado tú me dices que no ha subido. La han deformado. La han deformado. Entonces era preferible hacer una reforma fiscal integral y con todo el famoso pacto fiscal. El pacto fiscal, correcto, que es lo que estaba haciendo, porque Enrique dijo de los materiales, pero no a la comida ni nos vamos a ir, porque tú construyes y tú puedes construir, pero tú tienes que comer todos los días. Y tú tienes que ir a comprar ese alimento caro como está ahora, todos los días. Ahora, ¿sabes dónde que me da risa lo de ellos? Cuando ellos te plantean a ti una mayor captación de recursos y se le olvida decirle al pueblo que esa captación viene dada porque como tenemos los productos más caros, hay más inflación, entonces como es un porcentaje que tú cobras en impuestos de lo que se invierte, de lo que se gasta, tú recibes más dinero. Pero la calidad del dinero no es la misma que si tú invirtieras, no en función de la inflación. O sea, inflación todo, se ha disparado el doble, por ende le va a entrar más dinero, dicen ellos. Hemos captado en los últimos años más dinero histórico. Claro. ¿Pero cómo? ¿A costilla de la inflación? Pues así, no, papá. Cántame más dinero en función de las inversiones, del crecimiento del pueblo, del crecimiento de la economía. La economía no ha crecido más, lo que estamos pagando más dinero de impuestos. Se ha abultado la economía. Déjame aportar algo ahí, no ha crecido. Cuando hablamos de la calidad de vida que se ha venido mejorando en esta gestión de gobierno y la parte de la inflación en todos los insumos, vemos que este gobierno le da mucha prioridad a lo que son las importaciones de todos los rubros. Ahorita decía el compañero Luis Yanguela, la parte agropecuaria, el proyecto de ley que de manera transitoria le quitó los aranceles a una cantidad de productos agropecuarios, pero es una política o fue una política errada de este gobierno, precisamente decir que estaban en amplio cumplimiento de las metas tributarias cuando se ven los ingresos captados por la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos, porque precisamente a raíz del incremento de los fletes y el incremento de los insumos en mercados internacionales, ese gravamen que se le cargaba a esas facturas, pues se tomaba como base para fines del cálculo esa parte inflacionaria del flete que durante la pandemia, por el mismo tema de la escasez de los contenedores, pues se vio reflejada en el mercado internacional. Entonces el gobierno asumía ese monto de la factura para calcular, o sea, lo tomaba como base para fines de calcular esa parte de los aranceles y que le llegara al consumidor entonces todos los productos más caros, que ha sido parte del reflejo de la inflación que tenemos al día de hoy. Y para el nivel del presupuesto general de la nación, de 1.033, de 1.033.000 millones de pesos, no es para que Dominicana tenga el nivel de precariedad institucional con que se manejan cada uno de los departamentos. Tú tienes, por ejemplo, el caso de INAPA. Desde el 2004 se acabó el problema del agua en San Francisco de Macorís. Llegaron, tenemos problemas con el agua. Los apagones volvieron. Eran parte de la historia. Hay que comprar batería otra vez. Tal vez un importador. Hay que comprar batería. Inversores. Es que hay una gente entonces tú te fijas, el deterioro de los servicios básicos. Ya no tenemos, por ejemplo, jueves y viernes no teníamos seguridad social porque no podíamos ir a usar un carnet para una consulta. Entonces, ¿cómo se crea tanto malestar producto de la improvisación? Producto de no tener personas con suficiente potencial en las instituciones y el Estado estar asaltado por personas que desde el punto privado, el mundo privado en que se desenvolvían, eran eficientes. Como por ejemplo, te pongo el caso de Rivera en Unión Médica. Sí.
eficiente y un médico competente, como lo vemos en salud pública. Pero, por ejemplo, el ministro de Educación, eficiente y competente en su actividad privada, en su guapa, pero en educación, yo quiero que me señalen cuál plan él ha arrancado que no le haya puesto la reversa hacia atrás. Simples programas, como una educación bilingüe de un plan piloto, darle para atrás. Es decir, es improvisándose que estamos en prácticamente ya 3 años de gobierno. Y ofreció, decirte Wilson, que ofreció que para estos 4 años se iba a mejorar lo que era la educación, transformando la mitad de todos los liceos en politécnicos, cosas que al día de hoy tampoco ha hecho. Yo creo que este gobierno, si nosotros fuéramos a darle alguna calificación, yo diría que por suerte de todos no removió lo que fue el gobernador del Banco Central, por suerte, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque mira. Y ellos decían que todas las cifras anteriores, ellos mismos la criticaban, que estaban abultadas, que eran mentiras. Sí. Ahora las cifras son verdades. Pero por suerte no lo quitó. Dicho por él mismo. Y que el gobernador siguió llevando el mismo ritmo de política monetaria, que incluso pudiéramos criticarle que se retardó mucho la parte de política monetaria de tasa de intereses activas y pasivas para fines de mitigar lo que es la inflación, que ha sido lo que en este año, en el último tramo del año 2022, dio como resultado que la inflación se frenara un poco, precisamente por la implementación del incremento de las tasas. Pero toda la política que te dije anteriormente, dada por el cálculo desde los insumos y todos los productos de importaciones que se reflejan en la tasa altísima de inflación que teníamos, que llegamos a tener una inflación por encima de 2 dígitos, un 12, casi un 13%, suerte que se han implementado esas políticas monetarias y al día de hoy por lo menos la tenemos controlada y frenada. Ante esta incertidumbre que se está viviendo en la República Dominicana, y decimos incertidumbre sin ánimos de exagerar, no tenemos seguridad en ningún sentido de la palabra. Ni seguridad ciudadana, ni seguridad social, ni seguridad jurídica, ni alimenticia. Ni seguridad alimenticia. Es decir, nuestro problema es de seguridad. No nos sentimos seguros, pero aún así, según las encuestas, el gobierno sigue con su posicionamiento. Muchas veces no es tanto lo fuerte que esté el gobierno, sino lo débil que esté la oposición política en la República Dominicana. ¿Cómo anda el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, Abel Martínez? Mira, déjame permitirme esa partecita. Si las encuestas las hacen en Palacio, yo creo que ellos están sacando pocos números en función, porque para mí que es en el Palacio Nacional o en un comando de campaña del PRM que la están elaborando. Este gobierno, o el PRM, en su mejor condición histórica de su vida, que fue cuando ganaron, con una ola que arrastró a ellos a la victoria, nosotros hacia la derrota, se vieron aproximadamente con un 52%, con los aliados. Si le quitamos los aliados, andaban por un 46, 47%. Las encuestas que están haciendo, hay que ver dónde que la están elaborando, porque no puede ser en el pueblo dominicano. Cuando tú sales y determinas y haces tu levantamiento, barrio por barrio, comunidad por comunidad, esa es la mejor encuesta. Y fíjate que inclusive las firmas encuestadoras tradicionales, las que siempre han posicionado y han dado los números más próximos, no ha salido la primera. No ha salido la primera. Cuando ellos plantean un asunto de posicionamiento, no son de esas encuestas tradicionales que reflejan esos números. Nosotros como partido hemos estado en constante renovación, crecimiento y fortalecimiento. Para ponerte un caso, San Francisco de Macorís teníamos 42 comités intermedios. Nosotros iniciamos una reestructuración y tenemos 75. El PLD
se caracteriza por tener militancia. Estamos hablando de 75, estamos hablando prácticamente del doble. Las últimas encuestas que nosotros nos enviaron, estaríamos hablando que el PLD andaba como partido cerca del 38%, 36%, fluctuaba. Como partido prácticamente estábamos en las mismas condiciones o empate con el partido del gobierno. Recuerda que terminamos en diciembre la estructuración de nuestro partido y comenzamos, que ya el próximo mes viene nuestro candidato, comenzamos ya a trabajar barrio por barrio, pueblo por pueblo, lo que es los trabajos que van a llevar a que Abel Martínez sea el próximo presidente. Nosotros estamos muy bien posicionados, estamos bastante optimistas con eso, y a medida que vaya avanzando el tiempo se va a dar cuenta, porque la población se ha venido dando cuenta, 2 años, 3, ya no pueden venderle sueño. Primer año tú podrás decir que era un asunto de ellos organizarse, ya un tercer año no es así, y van a seguir, han ido bajando y seguirán bajando. PLD hacia adelante, creciendo, fortaleciéndonos. Somos el único partido que hizo una reestructuración, ninguno de los otros dos lo han hecho, nadie lo ha hecho. Nosotros renovamos todo. Yo soy producto de eso. Primero a miembro del Comité Central, conjuntamente con el compañero Luis Yanguela. Ahora a presidente del partido en el municipio de San Francisco de Macorís. 7 municipios, 6 somos nuevos. 6 presidentes de los 7 municipios de la provincia de Duarte somos nuevos. Si eso no es una renovación, una reestructuración, que me digan lo que es. ¿Qué partido lo ha hecho? Porque nosotros primero organizamos nuestra casa. Y ahora vamos con todo, como dicen los muchachos, para la calle a trabajar para el fortalecimiento, crecimiento del partido, para que no sean 4 los regidores de nosotros, y nunca van a ser 7 o 8, porque vamos a ganar la alcaldía, para que los diputados sean 3, no 2, y para que la senaduría sea nuestra, al igual que la presidencia del país. Porque siempre le decimos, la mejor forma de usted verificar lo que hace este gobierno es mirando hacia atrás. Si usted entiende que la situación económica, social de nuestro país está mejor ahora, yo le digo, siga con el que está. Si no, mira hacia atrás y recuerde que el PLD está ahí esperando su turno, que lo vamos a tener ahora. Y usted lo compara y se va a dar cuenta que con el PLD estamos mucho mejor. ¿Cómo andan las secretarías? Aparte de ese aporte que vas a hacer, ¿cómo andan las secretarías del partido? Mira, lo que dice Enrique es una realidad. Primero, vámonos a las encuestas que tú dices, que por qué siguen en preferencia. Yo no entiendo si las encuestas le favorecen tanto a este gobierno. ¿Por qué se han inmerso en una compra de alcaldes en todas las ciudades? O sea, no entiendo eso, porque si tienen una preferencia tan alta, quizá no necesitaban eso. Salió el secretario general nuestro, Charlie Mariotti, diciendo que le indicaran cuál alcalde en los 8 años que tuvimos últimos con Danilo Medina pasó al PLD de otro partido. Nunca, no pasó ni uno. Uno que lo señalen. No pasó ni uno. Siempre quieren decir que compramos. No pasó ni uno, porque siempre quieren decir que eso fue heredado de nosotros, que están haciendo lo mismo que hicimos nosotros. Pero fíjate bien, Wilson y mis compañeros. En el 2012, Hipólito Mejía compitió con Danilo Medina. Hipólito Mejía perdió con un 46% y sacó 2.138.000 votos. Y perdió con un 46%. En el 2020, Luis Abinader gana con un 53%, 52 y algo, casi un 53%, con 2.154.000 votos. 24.000 votos de diferencia del 2012 al 2020, con un padrón muchísimo más abultado que tenían del 2012 al 2020. Y son 24.000 votos más lo que saca Luis Abinader para ganar con un 53%. ¿Qué es lo que te quiero decir?
ese partido que hoy gobierna la República Dominicana tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro. Y nosotros, así como hemos venido organizando todas las estructuras del partido, incluyendo las secretarías, que ahora el día 19 se van a elegir las 6 que faltan, así hicimos una consulta ejemplar con las personas que estaban aspirando. Se le abrió las puertas para que aspirara todo el que quisiera, siempre y cuando reconocieran que cuando se hiciera la consulta, el que saliera favorecido era el que se iba a inscribir en octubre de este año, que es cuando tienen que hacerse las primarias simultáneas de todos los partidos. Entonces, el compañero Abel Martínez tiene el apoyo monolítico del PLD para ir a la contienda. Y es una persona totalmente nueva dentro de lo que son estas aspiraciones. Y tiene un currículo atrás de gerencia que va a aplicarlo. Y el pueblo tiene que tener la esperanza de que las cosas van a volver a funcionar como funcionaban antes. Porque nosotros, cuando tú miras hacia atrás, que es lo que no quiere que hagan, vas a ver que estábamos mucho mejor. Teníamos pasaporte, lo podíamos sacar cuando queríamos. Sí. Y tú lo pagas VIP, ahora te dicen que es en abril, que te lo Te van a dan una abrir. cita en tres meses Sí. para obtener una cita. Pero te lo cobran el VIP. Sí. Sí. Mira, con relación a la secretaría, tú preguntabas, se eligieron prácticamente a todas. Las que se van a elegir ahora, es que como eran ellas parte del proceso eleccionario, de todo el proceso anterior, no se podía en ese proceso que estábamos eligiendo las demás, sustituirlas, sino que se dejaron lo que estaban, para una vez se terminamos de organizar todo, ellas que fueron parte del proceso, ahora van a ser las que se van a elegir nuevamente. Por eso fue que no se eligieron de manera conjunta. Le dejamos, organización, tú no puedes estar en un proceso, ir a elecciones, porque tú tienes que organizarme las elecciones internas. Organízame las elecciones internas, después que pase tecnología, tú me lo organizas internamente y después que pase ese proceso, le elegimos a ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Asuntos electorales. Asuntos electorales, el próximo domingo lo vamos a hacer, con algo, porque el PLD funciona ahora. Luis Yanguel es su secretario nacional de Asuntos Agropecuarios. Hay una secretaría de Asuntos Agropecuarios que está de manera constante trabajando y verificando el estatus. O sea, toda la secretaría de nosotros, tú ves la secretaría general trabajando, tú ves la de Asuntos Jurídicos trabajando. O sea, toda la secretaría ya no es el omnipotente presidente de un partido que sale, ya salen todos los secretarios a hacer su trabajo, a investigar, trabajar, y son los que salen a dar las ruedas de prensa, son los que salen a discutir los temas técnicos. O sea que el PLD siempre ha sido un partido vinculado mucho a la tecnocracia, trabajando. Tú ves al vicepresidente de nosotros trabajando siempre. Decirte, Wilson, que Abel Martínez es la figura nueva de este proceso que viene en el 2024 y que tiene suficientes condiciones y aval para decir que será un excelente presidente de la República Dominicana. Una persona con experiencia de trabajo de las cosas públicas, y los resultados se pueden ver cuando vamos y visitamos la ciudad de Santiago, cuando revisamos las plataformas que miden los indicadores de gestión de gerencia, como es el SISMAP. Vemos que el Ayuntamiento de Santiago pues ocupa el primer lugar en términos de cumplimiento tanto del SISCompra como del SISMAP. Decirte que en todas las provincias del Cibao, el compañero Abel Martínez encabeza las encuestas, y decirle también a los amigos del PRM que ahora en el 2024 ellos no cuentan con esa ola que se generó en el año 2020, dado por un discurso basado en mentiras y en manipulación de los miembros del PRM y de gran parte de la prensa. Entonces en el 2024 nos vemos que viene por ahí, y te aseguro que el Partido de la Liberación Dominicana seremos gobierno con el favor de Dios.
Yo he dicho que esa gente se montaron en la cresta de la ola del disgusto popular. Sí. Alcanzaron el poder, pero no estaban preparados para gobernar. Así es. Yo pensé que era una broma de paliza cuando entró y dijo que él no sabía que el gobierno era tan grande. No. Pero ahora veo que realmente ellos Y no no es que sea sabían. tan grande, sino que le queda grande. No sabía que le iba a quedar grande, tan grande también. Cuando ellos estaban todavía en el año 2004, donde resolvían todo mediante papelito. Así es. Y ellos se le olvidó que en 16 años nosotros hicimos un país nuevo prácticamente. 16 años. En los últimos 8 años nosotros se construyeron más aulas que lo que se ha construido en la historia prácticamente del país, de manera proporcional. Cosa que ellos no lo han logrado ni han hecho absolutamente nada. Ya tienen resuelto el problema de las aulas. Entonces deben resolver la parte técnica del profesorado, levantar el nivel, la calidad de la educación. No han hecho nada. Que es algo que yo no le perdono, ni se lo perdoné nunca a Balaguer, ni se lo perdoné nunca a Leonel, que siendo dos intelectuales no apostaran a un mayor nivel de escolaridad en la República Dominicana. Nunca se habían dado tantos títulos de propiedad, 72,000 títulos de propiedad, que es lo que se había dado en toda la historia de la titulación de nuestro país también. Y cuando usted le da un título a una gente, lo está incluyendo en el mundo de las oportunidades. Claro, lo está sacando de una miseria que tienen. O sea, por eso fue que con todas las visitas sorpresas que se hicieron, que el presidente Danilo Medina hizo, que Abel Martínez se ha comprometido donde quiera que va a continuarla, porque fueron efectivas. Claro. Y ahí están todos los números. Entonces, por eso es que la esperanza de la persona tiene que volver. Y te digo algo, y me voy a despedir con esto. Los refranes son muy sabios. Y había una persona de Reforma Agraria que decía, miren, el que se quema con leche caliente, hasta la boruga sopla. La boruga es fría, pero si se te parece a la leche caliente que te quemaste, la vas a soplar antes de beberte. Sí. Y así va a pasar con el PRM ahora en el 2024. Yo lo único que aspiro es que mi Partido de la Liberación Dominicana me lleve personas potables a las diferentes posiciones. Tenemos que elevar la calidad de la representación. San Francisco de Macorís no puede seguir siendo representado de una manera tan pobre y tan infeliz. Una tercera capital con hombres y mujeres competentes como lo tenemos aquí, está representado por personas que lamentablemente les respetamos como seres humanos y les respetamos su dignidad, pero en asuntos funcionales de Estado dista mucho del perfil que nosotros demandamos como población. Por eso siempre nos quedamos rezagados, porque siempre son las mismas gente y muchas veces no tienen el suficiente preparación, ni mucho menos el nivel de compromiso que demandan estos tiempos. Gracias del alma por ustedes estar aquí. Yo espero verlos en boletas. Cuenten con nosotros siempre. Fermín es seguro que va. Cuenten con nosotros siempre. Fermín sabe que ha contado conmigo siempre, porque muchas gracias. Las personas honestas, serias, responsables, con propósito sano, encuentran en mí, sea del partido que sea, encuentran en mí el apoyo. Señores, en la próxima semana aquí nos vamos a ver en El Poder de la Información. Y recuerden, mañana la cita es a las 9 de la noche en Las Cosas Como Son. Wilson Gómez se despide. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El Poder de la Información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.